Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, amado mío. Agradecido, Señor, por tu presencia, por tu amor, Dios, por esta labor, Señor amado, que me has encomendado, Señor. Hoy vengo delante de ti, Señor Santo, Padre, agradecida, Dios, por cada uno de mis hermanos, Señor, rogándote, Señor, Padre eterno, que durante muchísimo tiempo, Señor, Padre amado, les mantenga, Señor, a ellos y a sus casas, Señor, permanentemente en sanidad, en el ánimo de buscarte, de crecer en tu palabra, Señor, de creer en ti y que cada una de nuestras batallas, Dios mío, sean presentadas delante de tu presencia para que tú nos liberes y nos libertes, Señor. Tú llevaste cautiva la cautividad, todo aquello, Señor, que esté operando, Dios mío, y esclavizando, Señor, a uno de nuestros familiares, Señor amado. Por favor, Señor amado, te rogamos que ahora sea libre en tu nombre, Jesús, a través de esta palabra, Dios. Padre, gracias te damos, Señor. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Dios mío. Hoy comenzamos, Señor amado, una vez más de tu mano, esperando que tu Santo Espíritu sea el primer invitado en esta reunión, Padre, para que nos ayudes. Nuestro Jesús, eres nuestro invitado especial en esta noche y que el poder de tu Santo Espíritu, amado Rey, nos ayude, Dios, a discernir la palabra, a entenderla, Señor, y aplicarla a nuestra vida. Señor, y lo más importante, que la creamos, Dios mío, que creamos en ella porque tu palabra tiene poder para liberar, para libertar, para sanar, Señor, y resolver toda difícil situación que pueda presentarse en nuestras vidas. Amén y amén, Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a estar viendo el texto. Vamos a hablar acerca del texto que está en Mateo 5, del 1 al 19, y vamos a pasar del 5, el mismo 5, del 21 al 43, donde allí acontecen unos milagros maravillosos. Amén. En esta noche también nos vamos a basar en el texto de Isaías 61, versículo 1, ¿sí? Porque vamos a estar hablando de lo que es la cautividad. Amén. Entonces, primeramente, vamos a abrir en el texto de Isaías 61, en el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu, ¿sí? Vamos a leer esta porción de la Biblia, amén. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Amén. Entonces, fíjense que acá en este texto está hablando, sí, de que el Señor nos ha mandado. No, primero el Señor nos empodera por fe. Esto es por fe. Usted va a recibir del Santo Espíritu de Dios por fe, amén, en el Señor. En el mismo momento que usted de manera voluntaria, usted en una actitud de arrepentimiento hacia todas sus actitudes y queriendo cambiar, ¿sí? Y ser transformado por el Señor en su vida, en ese mismo momento, de una manera genuina, ese arrepentimiento y esa necesidad de que usted le va a expresar a nuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? En el nombre de Jesús, de que usted necesita de ser libre, usted necesita de Él, ¿sí? Para, para ya no ser más esclava ni ser más oprimida por sus enemigos espirituales. Amén. Entonces, que también operan, pues, aún dentro de nuestras propias casas, ¿sí? Entonces, el Espíritu de Jehová, cuando está sobre nosotros, como dice acá Isaías, dice que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Cuando habla de ungir, se trata de que el Señor nos diseña con un propósito acá, a cada uno de nosotros, para que nosotros lo cumplamos, ¿sí? Y que ese diseño va muy, pero muy de la mano, amalgamado, de la mano de todos los procesos y de todas circunstancias y situaciones que nosotros pasamos. ¿Por qué? Porque en el mismo momento que el Señor
haga los milagros en nosotros, para nosotros salir de esos procesos, ¿sí? O de esos problemas, o de esos desiertos, o de esas situaciones difíciles, o de esa enfermedad, de esos trastornos sí que pueden ser físicos, pueden ser mentales, pueden ser emocionales, pueden ser trastornos financieros, pueden ser trastornos familiares, ¿sí? Llámese como se llame. En el mismo momento que el Señor nos hace ese milagro en nosotros, en ese mismo momento nosotros vamos a ir entendiendo el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él dice que, que todas las cosas nos ayudan a bien conforme el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados. Entonces, si a nosotros nos va bien de la mano del Señor, que es del único que nos va a ir bien, y vemos la mano del Señor sobre nuestras situaciones y salimos de ella y nos va bien, entonces ahí vamos a entender el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados por el Señor para servir a otros en esas o en otras circunstancias. ¿Por qué? Porque ya estamos empoderados por el Espíritu Santo a través de nuestra fe, a través de la práctica de todas las disciplinas que nos van a afirmar, que nos van a perfeccionar, que nos van a fortalecer y establecer en Cristo Jesús, que es la roca. Amén. Entonces, por ahí hasta ahí vamos bien. Amén. Entonces, cuando el Señor dice que el Espíritu de Jehová, dice acá, habla Isaías, el profeta Isaías, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quienes le vamos a predicar las buenas nuevas de salvación? Las buenas nuevas de la palabra del Señor para que nos pueda salvar de toda situación y aún después de irnos de este mundo, de esta vida, nosotros vamos a tener vida eterna, no vamos a pasar a muerte eterna. Ya ese es como el regalo mayor de la promesa de salvación que tenemos en Él. Amén. Dice que Él nos ha enviado a predicar esas buenas nuevas o a llevar esas palabras, ¿verdad? Del Señor, esa palabra de poder del Señor para sacarnos de toda situación, salvarnos de toda situación. Dice que también vamos a llevar esas buenas nuevas a los abatidos, a las personas que están abatidas, las personas que están un abatido es una persona que no ve salida, que es una persona que, que, que está en una situación de opresión tan grande que no ve la salida, que en su vida ya como si se acabó la esperanza, ¿sí? De seguir adelante. Amén. Que a veces, pues, aún conociendo la palabra, el enemigo hasta le roba el ánimo de orar, de invocar al Señor. Y allí es donde el Señor dice que oremos unos por otros y que nos ayudemos unos a otros. Amén. Entonces, dice que esa también nos envía a predicarle a los abatidos, a vendar a los quebrantados, ¿sí? A vendar a los quebrantados de corazón. O sea, hay personas que tienen su corazoncito hecho pedacitos porque pues recibieron algún gesto de traición, recibieron alguna cosa que les hirió su corazón, fueron defraudados, fueron engañados, están frustrados, bueno, X, Y, Z, ¿no? Muchas circunstancias que quebrantan el corazón del hombre. También dice que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre nosotros para publicar libertad a los cautivos. O sea, acá es donde nosotros vamos a estar tratando con esta palabra de la cautividad y dice, y a los presos apertura de la cárcel. O sea, fíjense que aquí habla de cautividad y habla de prisión, ¿sí? O sea, hay personas que están cautivos. Estar cautivos es como estar en una situación en donde, nosotros pues no podemos salir de ella. Acá se designa la cautividad como la cualidad de ser cautivo o caer en poder de nuestros enemigos. Amén. Espirituales, no nuestros enemigos también, pues, en lo natural. Amén. ¿Sí? Entonces, ser cautivo es caer en manos de nuestros enemigos. Es una condición, ¿sí? Es una condición que entonces
produce un encarcelamiento, ¿sí? Es como esas personas que están presos en un vicio, por falta de perdón, por orgullo, por arrogancia, por maldad, por miedos, por frustraciones, enfermedades, traiciones, amarguras, desamor, fracasos, complejos, em, están cautivos por la arrogancia, por la soberbia, están cautivos o presos, ¿sí? Presos con esos demonios de arrogancia, de soberbia, de vanagloria, que no los dejan ver la realidad que realmente pues ellos están viviendo, o la circunstancia que amerita atención espiritual, ellos la echan de lado porque ellos no le dan importancia a esas cautividades espirituales, ¿sí? Llevándose todo por delante, creyendo que de esa manera y tomando esas actitudes en la vida, ellos van a estar bien. Y resulta que van llevando una vida cargada en donde cada vez más se echan cadenas y candados sobre ellos mismos. Amén. Hasta llegar a que acontece cualquier cosa en sus vidas y entonces muchos hasta deciden pues eh, quitársela, ¿sí? Quitarse su vida. Entonces, acá cuando hablamos de cautividad, entonces estamos claros que un cautivo es una persona que ha caído en el poder de los enemigos espirituales. Amén. También hablamos acá de que hay que abrir los ojos de los ciegos, dice el texto, los oídos a los sordos, el habla a los mudos. Allí es en donde nosotros vamos a proclamar la libertad con la palabra del Señor, con fe, esa palabra en el poder del Espíritu Santo. Va a surtir un efecto en esas situaciones, en enfermedades incurables, para que las personas ya pues sean libres y puedan disfrutar, tener una vida sana en Cristo Jesús, comprendiendo que Él es el único que puede sacarnos de situaciones y circunstancias difíciles como esas, ¿sí? Entonces, ejemplo de cautividad, tratándose del pueblo de Israel cuando cayó en manos de sus enemigos en Egipto, ¿sí? Que fueron cautivos por 400 años, esclavizados en Egipto. Esa es una manera, o sea, ser esclavo de un sistema es una cautividad. Amén. Hay sistemas políticos que tienen toda la población de una nación cautiva, ¿sí? Porque pues coartan sus libertades, no tienen derecho ni siquiera a escoger lo que van a consumir, lo que van a comer, ni siquiera sus alimentos. Amén. Ese es un tipo también de cautividad en forma macro. Amén. Tratándose de poblaciones, regiones, ¿sí? Espiritualmente, pues eso se define como el fenómeno, como un fenómeno, como el fenómeno en que Satanás ejerce influencia en una persona sin poder ser libre, ¿no? Sin aún él ejerce poder en esa persona aún sin poseerlo, sino influenciando a esa persona. ¿Sí me entiende? Porque una cosa es posesión y otra cosa es influencia. Entonces, mayormente la cautividad es una influencia de la cual la misma persona no se da cuenta que está siendo, pues, está cayendo en manos del enemigo, porque eso es un trabajo muy bien hilado del enemigo, ¿sí? Del reino de las tinieblas con la persona. Amén. Entonces, eh, así se va a ir provocando, se van provocando también enfermedades en la mente, ¿sí? Em, También en el cuerpo, ¿sí? Y entonces acá en Romanos 7:23 vamos a ver qué nos dice ese texto. Amén. Romanos 7:23. Si lo tienen a la mano primero que yo, lo vamos a leer rapidito para que el tiempo nos rinda un poco más. Romanos 7:23 dice lo siguiente.
dice que pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén. Tratándose pues acá de otro tipo de cautividad como es la fornicación, la lujuria, la prostitución y todas esas cosas. O sea, la persona no lo quiere hacer, pero hay algo que se revela en la mente de la persona y eso no es más que la influencia de la cual espiritual de la cual estamos hablando en este momento, ¿amén? Que es una influencia satánica, ¿sí? Entonces, espiritualmente se define como, también como el fenómeno en que Satanás ejerce influencia en una persona sin poseerlo, provocando enfermedades en la mente y pues cautivándolo y también enfermedades corporales. Dice la palabra en Efesios 4:8, ¿sí? Vamos a leer acá. Efesios 4:8 dice lo siguiente. Acá la tenemos. En Efesios 4:8 dice lo siguiente. Dice que pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, o sea, ¿quién subió a lo alto? Cristo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Entonces, dice, y eso que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, o sea, al infierno, ¿sí? El que descendió es el mismo que también subió, o sea, Cristo Jesús, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Qué quiere decir acá? Aquí lo que quiere decir es que el Señor, cuando hizo la obra en la cruz, él descendió a lo más profundo de la tierra, donde visita el infierno, ¿sí? ¿Para qué? Para sacar llevarse cautiva la cautividad que no le iba a permitir a los que habían muerto antes de él hacer ese sacrificio ser libres. O sea, Dios en su justicia, él bajó al infierno y liberó y libertó a todos aquellos que habían muerto, ¿sí? Sin conocer la obra redentora del Señor, por justicia, amén. ¿Sí? Allí estamos entendiendo. O sea, el Señor llevó, eso quiere decir, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero fíjense que los que estamos acá, entonces el Señor eh, creó la iglesia. Después de Jesús se crea la iglesia a través de Pablo, las 7 iglesias, en donde el Señor, por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios, entonces nos empodera con su poder y delega de su poder, que es de su Santo Espíritu, en aquellos que estamos dedicados, consagrados y hemos decidido trabajar para Dios, para nosotros ser instrumentos de Él, para que Él también haga lo mismo en los que estamos acá ahora vivos. Él lleve cautiva la cautividad que quiere mantenernos en opresión o en prisiones. Amén. Liberando también así a toda persona que tenga enfermedades mentales, enfermedades del cuerpo, que tenga problemas emocionales, problemas de todo tipo. Amén. Liberando nuestra finanza, sanando nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones familiares. O sea, que en Cristo Jesús todo es posible. Amén. Porque para Él nada es imposible, dice la palabra. Entonces vamos bien hasta allí, ¿verdad? Entonces, pasando acá al resumen de lo que estamos hablando, entonces se dice, y es así, amados hermanos, Jesús tiene autoridad sobre elementos descontrolados y sobre personas sin control. Amén. Entonces, Jesús tiene autoridad total. Amén. Por el poder de su Santo Espíritu, en aquellos que creemos, que consagramos nuestra vida y dedicamos nuestra vida a Él, tiene autoridad sobre elementos descontrolados y sobre personas sin control.
¿sí? La imagen del versículo 15 en donde está la cita de Marcos 5, del 1 al 19, donde se habló el día domingo de una persona que era un endemoniado, se lo llaman allí el endemoniado gadareno. El versículo 15, allí, cuando usted lee ese texto, nos vamos a dar cuenta de la transformación que el poder del Santo Espíritu de Dios en Jesucristo, ¿sí? Eh, eh, hizo en ese personaje. Dice que era una persona que vivía en los sepulcros del cementerio y que estaba totalmente, era furioso, era una persona pues endemoniada, como lo dice la misma Biblia. Llegó Jesús y lo liberó con la palabra. Amén. Lo libertó, lo hizo sano y luego él mismo, endemoniado gadareno, esa persona tuvo una transformación, lo cual dio testimonio a toda Gadara, ¿sí? Entonces, en Decápolis, se dice que eso estaba en Decápolis porque eran 10 ciudades, ¿sí? Y entonces Jesús le dijo, no, conmigo no te puedes ir, debes quedarte para dar testimonio de de lo que hice en ti para que otros también crean y sean libres. Amén. Eso es lo que ese texto allí nos revela. Allí hay muchas, pero muchas cosas maravillosas que trata de este tema de la cautividad. Este hombre estaba cautivo y a la vez estaba preso, ¿sí? Había perdido su voluntad. O sea, esta persona tenía cautiva su voluntad. Amén. Hay personas a las que se les cautiva la voluntad, ¿sí? Pero el Señor vino a darnos libertad. El Señor vino a romper cadenas, hermano, aún de nuestros antepasados, que también tienen mucho que ver con la cautividad de una persona, con la esclavitud de una persona. Amén. También nuestros antepasados tienen mucho que ver con con esa posesión que el enemigo pueda estar reclamando en nosotros, ¿sí? Entonces, fíjense que en el versículo 15 de Marcos 5, del 1 al 19, justo en el versículo 15, ahí se muestra perfectamente la transformación total del Señor, amén. El evangelio, hermanos, es buena la información, ¿sí? Pero una información del evangelio sin vivir una transformación, pues es un evangelio fallo, porque el Señor nos ha empoderado para que nosotros demos testimonio de que Él habita en nosotros. Y yo sé que todos ustedes están dispuestos, amados hermanos, a dar testimonio de todo lo que el Señor ha hecho en sus vidas para animar a otras personas. Amén. Estamos pendientes de hacer un servicio, un domingo de testimonio y eso es muy importante porque eso anima a las personas a creer que realmente testimonios con testigos y con evidencias en mano. Amén. Claro, también se van a creer los testimonios, pues que las personas digan, porque aquí estamos gente que queremos honrar al Señor. Amén. ¿Para qué? Para edificarnos unos a otros. Entonces, esto fue un espectáculo total, la transformación que Jesús hizo en el endemoniado gadareno, que debió convencer al hombre que la salida de sus torturadores, ¿sí? Le hizo bien. O sea, haber sido él libre de esos torturadores, de esa gama demoníaca, de esos espíritus que lo tenían cautivo, a él le hizo bien. Ese bien, sí, fue para él entonces exaltar el nombre de Jesús y ayudar a los demás a buscar de Jesús. Entonces, esta noche nosotros estamos dando esta palabra para que nos animemos, hermanos. Estamos a finales de tiempo, aún en nuestra propia casa. Amén. En el versículo 19, Dios dejó, allí vamos a leer que Dios dejó al endemoniado, esa persona transformada de pie a cabeza por el Señor, allí lo dejó allí en su lugar para dar testimonio, ¿sí? Él fue a predicarle a los pobres, aquellos que no tenían esperanza, pero que anhelaban un milagro, ¿sí? Él fue a predicarle a esas personas,
Así que tu propósito tiene mucho que ver también con tus dificultades, con todas las cosas y lo que nuestro propósito tiene mucho que ver con lo que hemos vivido y con lo que estamos viviendo, porque la palabra dice que vamos de gloria en gloria, dice el Señor, que nos ha llamado para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Para el Señor no hay nada imposible. Para, para, para el Señor, mire, ni la ciencia, ni las religiones, ni nada, nada que esté fuera de Jesucristo y de su poder nos van a funcionar en momentos difíciles, porque Él es el único que hace milagros. En Jesús está el poder para hacer milagros. En Jesús está el poder para ser libres. En Jesús está el poder para darle vida a lo que se ha muerto, a lo que usted cree que murió, a su destino de vida, a sus finanzas, a su negocio, a su unidad familiar, a la armonía familiar. Amén. En Jesucristo están todas las situaciones ya vencidas por la fe. Mire, aunque usted vea que mientras usted mejora las cosas se le ponen más oscuras, es porque ya va a amanecer, es porque va a salir el sol, es porque va a haber un día diferente. Amén. Es porque Dios está haciendo, ¿sí? Entonces no tenemos por qué afligirnos ante ninguna situación si tenemos a Jesús de nuestro lado. Amén. Entonces, por eso es muy bueno que, que nosotros los que vamos adquiriendo esas bendiciones de Dios, esos milagros de Dios, vayamos tomando pues a una persona, por lo menos, a una persona para animarlo, disipularlo, ayudarlo, hablarle de Jesús, enseñarle a hacer sus devocionales, que lea la Biblia, hermano, y que ellos investiguen y que nosotros los ayudemos a caminar, ¿sí? Los ayudemos a crecer. Amén. Entonces, si usted ve también en Mateo 5, 21 al 43, ahí hay dos casos también de milagros, que son la mujer del flujo de sangre, que dice que había gastado todo lo que tenía y que solo tocó el manto del borde del manto de Jesús. Y en ese momento, esa fe con la que ella se le acercó a Jesús fue lo que sacó el poder de Jesús. No fue el vestido de Jesús, fue el anhelo que ella tenía de recibir ese milagro. Fue lo que activó ese poder, que ese poder sale de Jesús e inmediatamente entra al cuerpo de esa mujer enferma y es sanada al instante. Amén. Y ella corrió y entonces se encontró con la niña, la hija de Jairo, que está también en Mateo de 21 al 43 a dar el testimonio. Y Jairo era una persona, hermano. Jairo era un religioso, ¿sí? Pero Jairo fue y buscó a Jesús porque su hija se había muerto y Jesús la levantó. Jesús la levantó, la trajo a la resurrección. Ella resucitó. Amén. Son personas de fe y personas pues que estaban médicamente desahuciadas. Yo siempre le digo a las personas enfermas por las que oro, mire, les voy a decir algo. El diagnóstico es una media verdad médica, científica, pero el pronóstico de Dios es la verdad absoluta sobre tu vida. Y la verdad absoluta sobre tu vida es que al que cree todo le es posible. Amén. Que Dios cuando recibe una oración, cuando recibe, vamos al valle de lágrimas delante de Él, creyendo y aferrados y alimentando nuestra fe, robusteciéndonos en nuestra fe y esperando en el tiempo del Señor, porque déjeme decirle algo, nuestra fe va a ser probada en tiempo, va a ser probada en perseverancia, va a ser probada en todo, mis hermanos, en el servicio. Hay personas, mire, que están pasando bueno, yo soy una de ellas, gloria al Señor le doy por eso, pasando por un valle de lágrimas, pero yo estaba sirviéndole a mi Señor todos los días con el mismo gozo, con el mismo esfuerzo, con el mismo sacrificio, perseverando, porque nunca, nunca debemos dejar de esperar y de creer el milagro del Señor en nuestra vida, porque acuérdense, mis amados, que el tiempo es del Señor. Amén. A veces Él opera así, pero a veces Él se queda en su tiempo. Amén. Entonces, hoy yo les exhorto y yo de verdad les animo
a que perseveremos y busquemos del Señor todos los días de nuestra vida para que tengamos pues los testimonios y podamos tener la autoridad ante las situaciones de nuestras vidas, de nuestra casa primeramente y de otras personas. Déjenme decirle que el testimonio, la autoridad viene por el testimonio de la persona que se dedica al Señor. Amén. Amén. O sea, porque si no hay nada que decir de nosotros, si nosotros no ven nada sobrenatural en nosotros, simple y llanamente estamos practicando un evangelio informacional y no transformacional. Un evangelio de información y no de transformación. Acá vemos en estos textos que de vida se pasó a muerte con la niña, la hija de Jairo, y que un endemoniado, una persona totalmente, ese estaba más que poseído, ¿sí? Según tenía más de 2000 demonios que fueron lanzados, direccionados hacia unos cerdos que estaban allí. Léanse el texto, hermano. No se los leí porque es un poco largo, pero sí les estoy dando como un resumen de lo que en esos textos hay para que nosotros nos animemos verdaderamente a creerle a Jesús, a hablar de Jesús, a servirle a Jesús. No necesitamos tener escuelas de teología, ni mucho menos. Eso no está mal, eso está bueno. Eso lo debemos ir haciendo en el diario vivir, hermano. Sí, pero lo que sí necesitamos es tener fe y mantenernos firmes delante de Él y robustecidos siempre en nuestra fe y creerle al Señor. Porque lo que dice es lo siguiente en su palabra. Al que cree, eso está en Juan 11. Le dijo él a una de las hermanas de Lázaro, al que cree, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, le dijo. Al que cree todo le es posible, amado. Así que yo oro al Señor, Padre, para que fortalezcas a mis hermanos en la fe, se animen, Señor, a hablar de ti, a comprometerse contigo, amado mío, a creer en ti todos los días de su vida, Señor, a estar perseverando, Dios mío, y pidiéndote ayuda para que tú nos ayudes con nuestro carácter, con nuestras actitudes, primeramente, Señor, en nuestra casa, con nuestros seres queridos, para sacarlos adelante. Que nuestras casas sean lumbreras, Señor, donde otros hogares vean tu luz resplandecer, Señor, por el poder de tu mano poderosa, Señor, por tu misericordia, Dios mío, para extendernos, Dios, y expandir tu reino en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias te damos, Dios mío, por tu hermosa palabra en esta noche. Amados, Dios me les bendiga, me les guarde.